Bienvenidos a la última unidad del curso. En esta unidad vamos a estar hablando sobre fisiología animal comparada y pues nuestro enfoque va a ser el sistema humano, pero vamos a ver cómo los diferentes sistemas de órganos han evolucionado a lo largo de los filos de animales que vimos en la unidad anterior. Vamos a iniciar esta unidad con el sistema musculoesquelético y específicamente pues vamos a hablar de la función de huesos y músculos, contrastar cómo funciona este sistema en los distintos filos y ver algunos de los ejemplos que la evolución ha generado para utilizar estos sistemas. Bueno, cuando pensamos en un sistema musculoesquelético, usualmente lo primero que salta a la mente es la protección y el soporte. Sin embargo, el sistema, o en todos los casos, el sistema musculoesquelético evolucionó para permitir el movimiento activo de los animales. La protección realmente es una característica secundaria que ganaron estos sistemas, o es incluso una característica que cumplen otros sistemas, como los sistemas integumentarios. Por ejemplo, los tejidos epiteliales que forman las escamas, la piel, el pelaje, las plumas, cumplen una función más especializada en cuanto a protección. El trabajo en sí de los sistemas musculoesqueléticos es transmitir la energía y transformar esa energía en fuerza que genere entonces un movimiento o una fuerza mecánica desde los músculos hacia el resto del cuerpo para generar entonces un movimiento. Es bastante evidente cuando hablamos de un sistema de endoesqueleto, porque el hueso rígido funciona como un soporte el cual el músculo jala generando un torque, y ese torque es el que transmite la fuerza. En los sistemas que son de exoesqueletos la función es muy parecida, aunque el exoesqueleto está hacia afuera y por lo tanto funcionan como placas que transmiten esa energía. En el diagrama que vemos acá vemos la estructura básica de cómo estos dos elementos se combinan. Los esqueletos, sean internos o externos, van a formar la parte rígida, usualmente con una flexibilidad menor, ya que tienden a ser tensos y rígidos, y luego están adheridos hacia un músculo por un tejido conectivo llamado tendón. El tendón entonces es el que va a adherirse a este esqueleto y va a conectar el músculo, quien es el encargado de generar la fuerza por el movimiento de las fibras musculares y gracias al uso de ATP. Un músculo entonces va a estar formado por muchas fibras que a su vez van a estar de alguna manera organizadas, formando elementos más grandes. Si vemos acá el corte transversal del músculo completo, va a tener entonces lo que llamamos fascículas. Y estas fascículas van a tener a su vez fibras que a su vez tienen las células individuales musculares, que dentro de ellas tienen filamentos de miosina y de actina. Eso lo podemos ver mucho mejor en esta imagen. Entonces las fascículas de los músculos están formados por células individuales agrupadas. Estas células van a tener entonces las miofibrillas, y estas los miofilamentos. Los miofilamentos son la parte más interna, que como les digo tienen pues los filamentos de actina y de miosina. Estos se organizan de tal manera que estén intercalados unos con los otros, formando una unidad llamada sarcómero. El sarcómero está dentro de la célula del músculo, del miocito, y está separado del exterior por un sarcolema, que es básicamente la membrana celular de este tipo de células. Un punto importante acá es que la gran mayoría del espacio citoplasmático está eh, ocupada por estos miofilamentos, eh, y por lo tanto núcleo, mitocondrias quedan de alguna manera aplastados hacia el sarcolema,
o pues entre ese espacio entre la membrana y el resto de las fibras internas. Eh, Esto pues es bien característico de las células musculares. Luego pues estas células van a formar las fibras, las fascículas como les dije, y un grupo de fascículas pues van a formar el músculo como tal. En invertebrados usualmente solo tenemos músculos lisos, pero en vertebrados tenemos por lo menos el músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco. La diferencia entre ellos es el número de mitocondrias y el número de contracciones que pueden realizar eh, por segundo, pero también qué parte del sistema nervioso los controla. En los músculos lisos, usualmente, al menos en nosotros los cordados, lo controla la parte que llamamos la parte involuntaria, mientras que el músculo esquelético lo controla la parte voluntaria. Es decir, si ustedes piensan en mover su brazo, eso es un músculo esquelético, pero el músculo que hace las contracciones intestinales o estomacales para la digestión es un músculo liso. El músculo cardíaco pues es específicamente el que forma el corazón, que todo el tiempo está trabajando. Usualmente los músculos van a funcionar de manera antagónica, y eso quiere decir que para un mismo set de movimiento, una misma región o un mismo hueso, vamos a tener un músculo que al contraerse va a movilizar el hueso eh, hacia una posición, y el músculo antagónico, que es el músculo contrario, al contraerse va a regresar el hueso a la posición original o a la posición anterior. Es por eso que los músculos funcionan en pares que generan movimientos opuestos. Si ustedes piensan en el bíceps, en el brazo, cuando ustedes contraen el bíceps se contrae jalando el antebrazo hacia el brazo, pero si ustedes estiran el brazo, quien se contrae es el tríceps, que es el músculo que está en la parte posterior de ese brazo. Ese par bíceps-tríceps funciona antagónicamente. Mientras uno se contrae, el otro se estira, y mientras el otro se estira, pues el original se contrae. Esto permite que los movimientos funcionen más rápidamente, porque hay dos canales neuronales controlando la contracción, y mientras uno regresa al estado de reposo, el otro se está contrayendo para generar el movimiento para alistar el siguiente movimiento. Es un poquito la lógica, ya que el músculo no puede contraerse sin previamente haberse relajado. Cuando hablamos de esqueletos o de los sistemas musculoesqueléticos, hay varios tipos. Los dos más comunes que hemos mencionado son los endoesqueletos y los exoesqueletos, pero existen también los esqueletos hidrostáticos. En este caso, lo que vamos a tener no es un hueso o una capa rígida externa, sino vamos a tener un compartimiento lleno de fluido, y el músculo va a contraer ese compartimiento movilizando el fluido hacia los extremos, como si ustedes aplastaran un globo por la mitad, y entonces el globo se estira hacia los dos extremos, porque el fluido, que en el caso del globo es un gas, se dispersa hacia esos extremos. En el caso de los animales, el fluido es el líquido intersticial, y ese va a generar estiramiento o movimiento hacia los extremos. Este tipo rudimentario, por así decirlo, de esqueleto está presente en nidarios, en platelmintos y en anélidos. En este caso, los círculos musculares o los círculos longitudinales van a generar contracción, y esa contracción va a movilizar el líquido intersticial o el líquido que está dentro de las cavidades o pseudocavidades hacia los extremos. En algunos casos es más evidente, por ejemplo, si pensamos en una medusa, ese movimiento es bastante evidente, eh, o si pensamos en un anélido. En el platelminto, al ser un gusano más plano con una cavidad súper reducida, pues no es tan evidente ese estiramiento, pero es lo que permite el movimiento del gusano. En el caso de los anélidos, si ustedes recuerdan, la segmentación de los anélidos nos genera la
acción antagónica de los músculos longitudinales que van de extremo a extremo del gusano y los músculos circulares que están en cada segmento. Entonces, cuando los músculos circulares se contraen, los longitudinales se estiran, y si los longitudinales se contraen, los circulares se estiran. Ese tipo de movimiento genera entonces un movimiento tipo acordeón, en el cual el gusano se estira y luego se vuelve a contraer. Eh, Estos gusanos entonces utilizan los parapodios y las quetas en esos parapodios como una especie de ancla para poder entonces avanzar hacia adelante y gracias a ese movimiento. Esto es lo que pues, les estoy explicando. Entonces acá vemos un anélido con parapodios prominentes y las quetas en ese parapodio, y eso va a permitir que su movimiento sea más eficiente. Si ustedes tuvieran la oportunidad de manipular una lombriz en el laboratorio, las lombrices tienen los parapodios muy chiquitos y las quetas también muy pequeñas, pero se siente en la parte ventral una textura más rugosa. Esa textura que es un poco más rugosa es lo que las ayuda al movimiento. Cuando los músculos circulares se contraen y se elonga uno de los extremos del gusano, entonces utilizan las quetas para anclarse y avanzar la, la siguiente parte del gusano o la extremidad del segmento anterior realmente hacia adelante. Cuando esto sucede, los músculos longitudinales se contraen y eso relaja los músculos circulares. Y así sucesivamente, pues vamos a generar ese movimiento tipo acordeón que es pues, ayudado por las quetas para anclarse al sustrato y generar un movimiento más controlado. Eso no, bueno, eso es lo que está representado acá, donde tenemos los dos tipos de músculos que ustedes vieron en el laboratorio en el corte transversal de la lombriz, y eso es pues lo que estamos tratando de explicar, este movimiento hacia adelante por la elongación del gusano. En nemátodos, sin embargo, si ustedes recuerdan, solo tenemos músculos que son longitudinales, no tenemos músculos circulares porque no hay segmentación del gusano, y eso va a generar entonces movimiento ondulatorio. Lo que aprovecha el gusano es que el par antagónico se vuelve cada lado del gusano, entonces mientras un lado se contrae, el otro se estira y viceversa. Eso va a generar movimientos hacia los lados que si se van si van trabajando uno tras del otro, entonces va a generar un movimiento tipo onda, o se va a propagar el movimiento como si fuera una onda. Esto entonces va a generar el movimiento que vemos en los nematos. Los nematos pues se mueven justamente de un lado hacia el otro en este movimiento ondulatorio, porque hay una alternancia entre la contracción y relajación de los músculos de cada lado del gusano, y esto pues crea el movimiento. Acá todavía tenemos un esqueleto hidrostático porque es el fluido del pseudoceloma del gusano lo que va a estar generando ese gran movimiento. En los moluscos, el pie muscular es el que ayuda a movilizarse. Hemos hablado que es un músculo bastante fuerte, y ese músculo pues se contrae y es ayudado en muchos casos con una capa de una sustancia deslizante que permite que cuando se contrae el músculo, entonces al estirarse se deslice el pie sobre esa sustancia. Por eso es que vemos que babosas o caracoles tienen pues esa sustancia para ayudar al movimiento, y que el movimiento, a pesar de ser un movimiento muy bien controlado, es relativamente lento porque necesitan de esa ayuda para deslizarse sobre la superficie. En el caso de los bivalvos, por ejemplo, tenemos un exoesqueleto que es la concha, y en este caso el músculo abductor, que es el músculo del pie modificado con dos porciones, una porción con fibras lisas que cierra la concha y otra con fibras estriadas que va a abrir la concha, entonces se alternan para generar una propulsión a chorro
o un movimiento del agua que los va a impulsar. Entonces, ese movimiento de agua que generan gracias a la apertura y cierre de las conchas es lo que les permite la movilización. En el caso de los cefalópodos tenemos sistemas de músculos mucho más complejos que mezclan un poco el funcionamiento hidrostático, pero con una mayor cantidad de músculos, lo cual los hace mucho más versátiles. Sin embargo, los cefalópodos también van a tener una propulsión a chorro que pueden utilizar, ya que los bordes del manto alrededor del cuello se contraen y expulsan agua por una especie de conducto de salida llamado el sifón. Este sifón eh, participa en la oxigenación de las branquias para obtener el intercambio gaseoso, pero también participa en la locomoción por una propulsión a chorro, sobre todo cuando estos individuos se ven amenazados o necesitan huir del lugar, ya que eso genera un impulso bastante grande y de forma rápida, y luego pues pueden apoyarse con los tentáculos o brazos para seguir movilizándose. Este sifón incluso puede trabajar de forma invertida para movilizar a cualquier dirección al cefalópodo. Eso, entonces, como les digo, crea más versatilidad. Luego vamos hacia los exoesqueletos. La mayoría de los ecdysozoa, si no contamos a los nematodos, tienen un exoesqueleto, pero los representantes más abundantes son los artrópodos. Podemos mencionar también a los onicóforos y a los tardígrados que tienen este tipo de esqueleto. En este caso, el exoesqueleto es producido o es generado a partir de placas de quitina que van a ser las encargadas de transmitir la fuerza para permitir la movilización. Estas placas o estos segmentos pueden variar en grosor. A pesar de que es una capa continua, pues hay varios estratos dentro de esa capa, y eso puede generar placas más gruesas o placas más delgadas, y va a generar las separaciones por medio de las articulaciones pequeñas en cada segmento. Como discutimos en algún momento, las articulaciones entre cada segmento le van a dar más versatilidad de movimiento porque permiten que esos tejidos musculares se anclen a las placas de mejor manera. Cada placa está adherida hacia un músculo en específico, y estos músculos son estriados a diferencia de la mayoría de invertebrados, lo cual genera pues contracciones más controladas y más seguidas. Eh, en la muda, cuando es el momento de la écdisis, estos animales son débiles y son susceptibles a la depredación, porque es hasta el momento donde la esclerotina endurece la capa de exoesqueleto de quitina que se pueden mover. Si ustedes han visto algún insecto mudar, usualmente cuando están mudando, recién han mudado, los insectos están quietos. Es hasta que el endurecimiento sucede que se pueden movilizar gracias a esta función. En el caso de los equinodermos, podríamos decir que tenemos un esqueleto interno porque hay un tejido vivo que es recubierto de carbonato de calcio o de cartílago. Entonces, esta especie de endoesqueleto forma placas en la parte interna del organismo, y esas placas se conectan al epitelio para generar las espinas o la superficie de la piel del equinodermo. En la mayoría de los casos esas placas sirven más de protección porque el movimiento, como vimos en la semana pasada, depende de los pies ambulacrales y del sistema hidrovascular acuífero. Sin embargo, ese sistema hidrovascular sí respeta digamos, la noción que venimos viendo de los sistemas hidrostáticos, ya que el agua fluye y hay acción muscular que permite el flujo del agua hacia los canales que forman los pies ambulacrales. Encordados, que son los otros deuterostomados, los huesos
evolucionan primero como un cartílago a partir del notocordio. Digamos, esa es la innovación evolutiva que le da rigidez, estructura y la capacidad de movilizarse a los cordados. Y luego pues diversifican para formar estructuras cartilaginosas, y eventualmente esas estructuras cartilaginosas son pues recubiertas de minerales. Este Creemos que este esqueleto evolucionó para suministrar calcio y minerales a la sangre, pero básicamente es lo que actualmente permite el movimiento de los cordados. Si vemos los cefalocordados, para ser un poco más específicos, solo tenemos el notocordio y los músculos se adhieren al notocordio formando las somitas, primero en el desarrollo embrionario y luego los miotomas, que son los bloques de músculos anclados metaméricamente, es decir, por segmentos hacia el notocordio. Y estos músculos pues se contraen generando un movimiento ondulatorio, muy parecido a lo que pasaba en los nematodos, solo que estamos contrayendo músculos de cada lado en forma segmentada. Entonces jalamos músculos de un lado, eso mueve al animal hacia ese lado, luego los contraemos del otro lado y lo mueve hacia el lado contrario, generando el movimiento ondulatorio. Eh, el notocordio es vital para mantener el largo del animal y que no se dé, como en los esqueletos hidrostáticos, pues un estiramiento y encogimiento de todo el cuerpo. Entonces esto permite mantener los órganos en su lugar, permite pues esa versatilidad de movimiento, a pesar de que también es ondulatorio, como en el caso de los nematos. Y ya en el resto de vertebrados, pues es la aparición de la columna vertebral la que permite la diversificación de los esqueletos y el cráneo. El cráneo y la columna vertebral son las dos innovaciones importantes a partir del notocordio. Y actualmente, al menos en los tetrápodos, dividimos el esqueleto en esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial es el que está conformado por el cráneo, la columna y el esternón. Y en humanos la columna consta de 24 vértebras, un hueso sacro y el coxis, que es el hueso remanente de nuestra cola postanal. Y el esqueleto apendicular genera o pues es conformado por las extremidades, tanto brazos como piernas, y las cinturas que lo anclan al esqueleto axial. La cintura escapular, que es la que forma pues, los huesos de los hombros, y la cintura pélvica, que es la que forma pues, la pelvis como tal, o los huesos de la pelvis. Entonces, ya en el caso de los vertebrados, específicamente de los tetrápodos y los peces óseos, los huesos van a estar formados por un tejido vivo. Los tendones y ligamentos musculares se unen a la capa más externa del hueso, que se llama periósteo, y es una membrana de tejido conectivo que recubre al resto del hueso y a las células que forman el hueso. Si vemos un hueso típico alargado, la parte más la parte de los extremos va a recibir el nombre de epífisis, y depende de nuestra posición anatómica, puede ser proximal o distal, dependiendo nuestro marco de referencia, pero cada uno de los extremos recibe el nombre de epífisis, esa región extrema del hueso, mientras que el resto de la parte media del hueso recibe el nombre de diáfisis. En la parte más interna del hueso está la médula, que está formada por tejido conectivo, ya sea tejido graso o tejido sanguíneo. En algunos textos dividen a la médula como médula eh, roja o médula amarilla, dependiendo pues el tejido que lo forme. Muchos de muchos de los huesos están igualmente vascularizados. Eso quiere decir que a pesar de tener un alto contenido de tejido graso, van a tener igual capilares que pues llevan nutrientes desde la sangre y que llevan nutrientes hacia la sangre. Luego tenemos las ostonas,
que son es una especie de islas de células que tienen osteocitos, que son las células que forman hueso compacto. Es el hueso más superficial que vamos a encontrar, es decir, la capa más externa. El hueso esponjoso, que es la capa más interna, va a cumplir la función de proporcionar resistencia mecánica. Entonces la idea es que el hueso sea suficientemente compacto y duro por fuera, pero un poco más liviano por dentro para ayudar a la resistencia mecánica. Si el hueso fuera súper denso y súper compacto, tanto dentro como fuera, el movimiento sería mucho más difícil. Queremos que el hueso sea suficientemente rígido para transmitir la fuerza del músculo, pero flexible a la vez para generar ese torque que permite que la fuerza pues genere movimiento. Luego vamos a tener osteoblastos en la parte más interna que secretan colágeno. El nuevo hueso todo el tiempo está siendo formado por colágeno que luego es recubierto por hidroxiapatita o fosfato de calcio, que es el mineral que utilizamos derivado del calcio para generar la parte dura del hueso. Entonces acá ya tenemos a los osteocitos que forman el hueso compacto y a los osteoblastos que están secretando el colágeno para generar nuevo hueso. Algunos osteoblastos en este trabajo quedan atrapados formando nuevos osteocitos. Entonces esa es la forma en la que se originan los osteocitos. Luego, como función antagónica, vamos a tener a los osteoclastos, que son células mucho más grandes que lo que hacen es reabsorber hueso. Es decir, que van a reabsorber o a quitar o a remover hidroxiapatita y esto va a debilitar el hueso. Esto permite el crecimiento del hueso, la regeneración y por supuesto la función de liberar minerales hacia la sangre. Finalmente, las articulaciones cumplen la función de unir a los huesos y de generar lubricación y generar o evitar que se genere más bien fricción entre el roce de hueso y hueso. Por eso son tan importantes. Y están hechas de cartílago. Bueno, acá vemos una representación de las células que mencionamos. Las células osteogénicas serían las células madre que dan origen a todas las demás. Luego tenemos los osteoblastos que van a formar esa matriz de hueso y que cuando están pues secretando hidroxiapatita van a quedarse atrapadas formando osteocitos. Los osteocitos, si se dan cuenta, tienen más ramificaciones porque mantienen las conexiones y mantienen esa estructura del hueso, sobre todo el hueso más esponjoso. Y los osteoclastos, que son los más grandes y en algunos casos multinucleados, son los que van a reabsorber el hueso o pues van a degradar esa hidroxiapatita para liberarla nuevamente hacia la sangre. Aquí vemos, por ejemplo, una persona con un hueso saludable. Vamos a ver hacia la parte interna, la parte esponjosa del hueso, la parte compacta en la parte externa y un balance entre osteoblastos y osteoclastos con los osteocitos atrapados dentro de la matriz ya del hueso. Eso pues genera un equilibrio entre la formación de hueso y la reabsorción de hueso. En un paciente o en una paciente, en este caso con osteoporosis, vamos a ver una mayor cantidad de osteoclastos, pocos osteoblastos y también pocos nuevos osteocitos. Eso entonces va a generar que más hueso se reabsorba y que se mantenga en menor calidad el hueso interno. Y por eso es que en los pacientes con osteoporosis las fracturas son mucho más comunes y el hueso es mucho más débil. Entonces, pues acá vemos cómo la función de estas células que mantienen el equilibrio del hueso es muy importante. Como un caso muy particular, las aves van a tener un hueso que llamamos hueso neumático o neumatizado, en el cual van a generar grandes cavidades con el fin de que estén rellenas de aire. Eso va a crear un hueso mucho menos denso, mucho más liviano y con eso pues va a favorecer el vuelo en estos organismos. La diferencia acá es que
La forma en la que el hueso esponjoso o el hueso neumatizado está conectado hacia los bordes del hueso compacto va a generar igual suficiente resistencia mecánica para darle al hueso la estructura necesaria para generar el movimiento. Entonces no es un hueso menos eficiente, sino que es un hueso que se modificó para mantener la eficiencia sin que el hueso sea tan denso para que pese menos. Entonces acá vemos la diferencia, siempre hay hueso esponjoso, pero en el caso de las aves se maximiza porque se conectan como ramificaciones hacia varios puntos eh, de la parte más compacta. En arquitectura se ha imitado este tipo de estructura para generar estructuras que sean aún muy resistentes, pero que gasten menos material. Y es un caso bastante interesante. Y con eso terminamos esta primera presentación.